problema migratorio haitiano es un tema muy complejo en la sociedad dominicana. El dominicano no te va a cortar 50, 100 tareas de tomate, pero no te la va a cortar el haitiano. Ahora, él te la va a romper, él te la va a abonar, él va en la tecnificación, en el reguío, en la instalación de ese reguío natural. Eso no te lo va a hacer un haitiano. El pozo, si hay que picar un pozo, si hay que picar una cisterna, el dominicano difícilmente te pique el hoyo. Señores, muy buenas noches. Esta es su plataforma Conversando con Rafael Linares, dándole las gracias al Dios Todopoderoso que me permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana. Hoy me acompaña como diría yo, cada 10 o 15 días, sí, Tito Carvajal Martínez, mi querido amigo y hermano. Hoy vamos a analizar diversos temas de interés nacional y, ¿por qué no?, de interés internacional. Tito ha estado en los últimos días analizando en su plataforma que se difunde por el canal 6, también por el canal 33 o Super Canal a través de Estados Unidos, todo Nueva York. Ha estado tratando unos temas que vamos a abordar aquí a más profundidad. Tito, este conflicto haitiano, su origen, realidad socioeconómica para la República Dominicana y esta exigencia por parte de los grupos patriotas que hoy en día están gravitando ampliamente en la República Dominicana, ¿qué te parece? Bueno, mira, ante todo darte las gracias por comparecer una vez más a este espacio que se ha hecho una costumbre en las redes sociales. Pero el problema migratorio haitiano es un tema muy complejo en la sociedad dominicana. Es cierto que ha habido un desbordamiento en las últimas administraciones de un proceso migratorio de cierta importancia, que todos lo hemos sentido en toda la distribución de la geografía nacional. Pero el tema es más complejo de lo que se ve sociológicamente hablando. Yo estuve hace como una semana en el Bajo Yuna, en la provincia, en el municipio de Arenoso, Villaveiva, toda esa parte de allá de la provincia de Duarte. Y la mayoría de los arrozales, de las fincas que están en plena producción agrícola, están en manos de los haitianos, y los dominicanos están en una esquina sentados bajo una mata en un motor haciendo motoconcho. O sea, es muy bonito, como lo ven los nacionalistas, decir, bueno, nosotros tenemos que sacar a los haitianos, que tienen que sacarlos del país. Pero pasa lo mismo que pasa en California, que quieren hablar de los mexicanos, sí, migrantes mexicanos, pero ¿quiénes son los que se fajan en la agricultura? Claro. En esos centros allá. Entonces, el tema, yo entiendo que se ha desbordado y que internacionalmente hay organismos que están haciendo presiones a la actual administración para que nosotros, como país, como sociedad, nos hagamos cargo del problema haitiano. Yo entiendo que en eso hay que ponerle un stop, sí, y en eso que va dirigido las actuales medidas que ha tomado el señor presidente al designar a Luis Ballester, que es nieto de un destacado abogado dominicano como fue Antonio Ballester Hernández. Lo ha puesto al frente para mandar una señal de que realmente en la República Dominicana tiene que ponerle un stop a esa cuestión, porque no te digo que hay muchos poblados, se ha hasta desbordado, y si hay zonas que parecen zonas desérticas totalmente, porque los dominicanos se han movido y entonces han sido ocupados por haitianos. Trujillo, uno precisamente en un día como en octubre, inició de 1937 el plan de dominicanización de la frontera. Sí. Entonces, mira qué paradoja y qué coincidencia que el señor presidente de la República emite un decreto y establece que tanta cantidad de haitianos debe ser deportado a la semana con el señor. Pero yo creo que el presidente excediéndose. Esa es una situación que no va a poder cumplir. No, porque es una situación de hecho. Sí. Más que de derecho, él puede tener algunas intenciones. Claro. Pero tú sacar 10,000 personas, eso no hay. Eso no hay logística para eso. No tenemos la logística. Pero además, ni militar para eso.
Pero manda una señal. Sí, pero la logística, la principal logística que debe entender un gobierno es la logística socioeconómica que tiene el país. Por ejemplo, tú hablabas de el Bajo Yuna. Yo te voy a hablar lo que viví en Montecristi. Trabajando para la Z, nosotros fuimos a un programa especial con don Willy Rodríguez, en paz descanse. Allí nos vimos con Osvaldo Virgil, en paz descanse. Sí, dos grandes dominicanos. Dos grandes dominicanos, pero allá me conmovió, y estábamos en el gobierno de Danilo Medina, me conmovió una situación de los bananeros, que en ese momento se quejaban de la poca participación de grupos dominicanos. Y esto es algo que yo he llegado a mi propia convicción, producto de que conozco el campo. Mi familia es de Nizao Don Gregorio, yo tengo familia también en Monteplata, tengo familia en La Victoria, y yo sé un poquito de esa estructura. ¿Qué es lo que ha pasado con el dominicano, Tito? El dominicano se ha tecnificado, y esa es la palabra, y se ha comercializado. Te pongo el ejemplo. Tú quieres hoy sembrar 100 tareas de arroz, de yuca, de plátano, de guineo, de yautía coco, yautía blanca o la que tú quieras, cualquier producto. El dominicano te va a, como se conoce en agricultura, a romper esas 100 tareas de tierra, porque él es el que maneja la máquina rompedora o el tractor rompedor, y te le hace los moros a la tierra. El dominicano no se te va a fajar a sembrar cepa por cepa el plátano o la yuca que tú quieras, o lo que tú quieras sembrar. ¿Quién te lo hace la siembra? Te la hace la mano de obra haitiana. Claro. Pero una vez pasen los 15, 20, 30 días, para limpiarte esa tierra, el dominicano no te coge una sa. Para limpiarte te la coge el haitiano. Ahora, una fumigación en masa, un corte de sierra eléctrica, pero con sierra para hacer cuadros, para que la gente lo entienda, hacer empalizar para tú sembrar un cuadro allí o tabular la tierra, eso no te lo va a hacer en parte un haitiano, te lo va a hacer un dominicano. Se tecnificó. El dominicano lo que hace es tecnificar. Entonces, cuando tú tienes a un finquero, cuando tú tienes a un productor avícola, el productor avícola va a encontrar pocos trabajadores que se le fajen en el día a día en la limpieza de la granja, en la ubicación de la ave, pero el dominicano se tecnificó y te está inyectando los pollos veterinariamente. Él conoce las fórmulas, él conoce la forma tecnificada. Es decir, nosotros como sociedad estamos por encima de la sociedad haitiana en términos de tecnificación en cuanto a la agricultura se refiere. Ahora, en cuanto a ese trabajo primitivo, son los haitianos los que llevan la ventaja. Exacto. Porque es la mano de obra más barata. Muy buen análisis sociológico. Eso es agricultura. Ahora, si te vas a la construcción, tú no vas. Aquí hay mucha gente hablando disparate, Tito, diciendo el dominicano no quiere trabajar. No. El dominicano se superó en el trabajo habitual de la construcción. El dominicano no te va a cargar mil bloques. El dominicano no se te va a echar al hombro 500 fundas de cemento, 100 fundas de cemento. Para eso tú tienes un nacional haitiano que haga el trabajo. Pero el encofrado te lo hace el dominicano. Ahora, el encofrado, te lo hace el dominicano. Y no tanto el encofrado, yo diría el plano, la interpretación del plano, o sea, la plomería, la interpretación del plano de la plomería, te la hace el dominicano. Es decir, que tú tienes cada día una tecnificación por parte del dominicano en todos los rubros, en todas las áreas donde necesitamos la mano de obra haitiana. Entonces, por eso tú ves que en los polos turísticos, como Higüey, como Punta Cana, Capcana, hay una gran presencia de haitianos. ¿Por qué? Porque hay una construcción grandísima. Entonces, aquí hay mucha gente que no ha entendido todavía, Tito, ese nivel de sociedad que tenemos con el haitiano. Por ejemplo, eso hemos visto al haitiano como un necesitado de la República Dominicana y necesitado del empleador dominicano. Ahora bien, pero la República Dominicana tiene grandes industrias y empresas que si no le vende al mercado haitiano no tiene forma de vivir, y ahí está el Grupo de Santiago. No solamente el Grupo de Santiago, sino múltiples. Prácticamente la economía, exacto, el florecimiento que se percibe en la Capilla Cibaeña, porque tenemos que partir de un hecho concreto con el tema haitiano.
Sí. también no se puede ver con mucha ligereza y con mucho nacionalismo, con muchas cosas. Estamos en presencia de una realidad económica irrefutable a nivel de los filósofos de la vida material, como definía Octavio Paz, los economistas, en Laberinto de Soledad. El principal socio, lo dicen los economistas, el principal socio, el segundo socio comercial más importante de República Dominicana, es Haití. después de los Estados Unidos, es Haití. Ahí es que voy por la producción, toda la producción agrícola y toda ese comestible. El mismo ministro de la presidencia tiene varias granjas grandes. ¿Tú te refieres a cuál? ¿A Joel Santos? No, perdón, al señor el señor que fue presidente del Senado, Andrés Bautista. Andrés Bautista, sí. Pero que su profesión, así, o sea, su oficio siempre ha sido ese. Sí, y esa es una de las personas que te puede a ti abordar el tema de manera técnica. Que sabe de eso. Claro, entonces, pero Pepín Corripio recientemente lo dijo hace unos años atrás, con la siembra de tomate. Claro. Dice, mira, yo quiero emplear el 80-20, pero se me es imposible hacerlo. Porque el dominicano no es que no quiere, es que el dominicano se preparó para otro ejercicio. El dominicano no te va a cortar 50, 100 tareas de tomate, pero te la va a cortar el haitiano. Ahora, él te la va a romper, él te la va a abonar, él va en la tecnificación, en el reguío, en la instalación de ese reguío natural. Eso no te lo va a hacer un haitiano. El pozo, si hay que picar un pozo, si hay que picar una cisterna, el dominicano difícilmente te pique el hoyo, pero es el haitiano que lo hace. Sí, pero ahora el dominicano, años ya, eso viene de muchos años. O sea, bueno, desde la fundación de las dos repúblicas, sí, del año 1804 cuando Haití se independizó, y desde el año 1844 cuando nos separamos de ella. Y del 1965 para acá. Claro. Que se hicieron todas esas construcciones en Agua, Arroyo Hondo, Piantini, que se levantaban, que había unos letreros financiados por la Asociación Popular, por la Asociación La Nacional, que por eso es que hoy día se esgrime como un argumento irrefutable de que muchas de las edificaciones que se están levantando en la ciudad de Domingo corresponden a un lavado, porque antes, en todas las construcciones, tú veías hace muchos años, ya cuando uno era pequeño, que se ha estado financiada por la Asociación La Nacional. Entonces, en esa época yo me recuerdo que fueron incipientemente en Arroyo Hondo y una serie de sectores a empezar a usar la mano de obra haitiana. Mira, todos los países, para que hicieran eso. Todos los países tienen un problema migratorio. Tienen un problema migratorio y se benefician de ese problema migratorio para desarrollar su economía. Claro. España lo hace con los marroquíes, claro. Francia por igual, sí. Pero por ejemplo Colombia con los venezolanos, sí. Y Brasil con los venezolanos, con algunas partes de Colombia, Panamá con los colombianos, con una parte que necesitan ese estatus financiero, porque no solamente es la migración la que necesita sobrevivir, también hay otro tipo de migración que es la que necesita entrar a los mercados financieros, y Panamá claro. es un ejercicio financiero interesante, un paraíso ficticio. Sí, interesantísimo para aquellos que quieran interactuar en ese mercado. Pero Tito, cambiando así radicalmente de tema, ahora este problema de el Intran, Hugo Veras, está Jochi Gómez y todo un grupo preso en el Palacio de Justicia, ya detenido. Pero lo que se habla es, bueno, se le están acusando de muchísimas cosas, pero el problema fundamental ahí es espionaje. Dos grupos disputándose el control de las cámaras dos grupos disputándose el control de las cámaras. Ahora yo te pregunto, Guillermo Gómez, la alianza que tenía con Luis Abinader, ¿dónde tú crees que queda? Bueno, hay que determinar también, porque fíjate una cosa, esto apenas fue ayer que pasó. Sí. Vamos a ver cómo la jurisdicción represiva, jurisdicción penal asimila las actuaciones del Ministerio Público. Porque en el tema de este muchacho, que parece que se ha tecnificado y se ha desarrollado bien el tema de inteligencia, sí. Lo está abusando el gobierno. Fíjate que cuando explota el problema de la Intran, ya casi va a ser un año, y él siguió manejando el contrato, y a este señor no se le molestó.
nunca en ningún momento al señor Hugo Vera ni a ninguna de esas personas. Entonces, esa actuación apresurada del Ministerio Público, luego que el mismo, casi al cumplirse un año del director de contrataciones, señalar públicamente las irregularidades del contrato con la DGS, entonces eso resulta ahora hasta cierto punto que tenemos que darle más tiempo a ver por qué ahora, por qué en este momento. Si ya cuando el director de compras y contrataciones había determinado que esos contratos tenían muchísimas irregularidades. Entonces hay un conflicto de intereses. Tú sabes que a través del Estado, también, indudablemente, y esta no es la administración de don Luis Abinader, todas las administraciones que hemos tenido hasta durante la era de Trujillo, eso siempre existió, los conflictos y la gente que hace servicio de inteligencia al Estado. Entonces, este muchacho se ha ido desarrollando, eso es lo que yo percibo ante el país, se ha ido desarrollando. En ciertas cosas también hay un tema que yo entiendo que en un momento determinado quiso desafiar al poder político y el poder político no se desafía. También se podía dar una interpretación de ese caso, de esa medida que tomó el Ministerio Público con ese grupo de personas. Anoche eso se podría interpretar también, que porque este muchacho, a pesar de que tiene el contenido de contrato con el Estado Dominicano, en los cuales ya fueron rescindidos y notificados su decisión, habría que ver cuáles son las cláusulas y estipulaciones que están contenidas en el mismo. Pero el tema el tema ahí, al fin de cuentas, lo que hay es un conflicto de naturaleza económica con grupos que quieren repartirse los servicios de inteligencia del país. Entonces, al fin de cuentas, también este muchacho viene y trae nada más y nada menos que a un ministro, pero aquí es ministro de Estados Unidos, a un ex de la CIA y un ex secretario de Estado, pero te quiero decir, que le trae una vaina al gobierno. Aquí está bueno que nos pase, porque aquí son unos lambones. Pues cuando Danilo Medina se estaba por dirigiéndose, le llevó una llamada de ese hombre y dijo tal cosa. Yo hacía Danilo Medina, hago mi reforma y me quedo. Porque Trujillo se sabía manejar a los americanos, porque todo lo que digan los americanos no es dos más de fe aquí en este país, por el tema de que le van a cancelar la visa, porque la cancelación de la visa americana no es una sanción penal. Eso tenemos que estar claros nosotros. Los americanos, tú ves que vienen aquí, ahí viene un tal Hal Hunter, que vino aquí, hizo muchísimas cosas, muchísimas veces, después se dedicó a hacer negocio aquí en República Dominicana. Pero había uno cuando Balaguer, que se llamaba Robert House, que se apoderó de muchísimas tierras en Puerto Plata. Entonces aquí los americanos, todo lo que dije, Trujillo sí sabía tratarlo bien. Oye, te voy a decir una cosa, por eso yo tomo como la gente dice acá, pero Carvajal es trujillista, no, tengo que tomar Trujillo como referencia. Claro. Porque Trujillo sí tenía una conducción firme del Estado Dominicano y se llevaba, y los americanos lo trataban como él le daba su gana. Trujillo tenía a sus pies a un expresidente norteamericano como lo fue Richard Nixon, que en ese momento de la plena vigencia de Rafael Leonidas Trujillo Molina era un destacado abogado norteamericano. Claro. Tenía Cordell Hall. Trujillo es un hombre de semana. Entonces aquí nos queremos llevar todas esas cuestiones. Pero en el fondo de este tema hay cosas que no se ven todavía, que van a surgir en el proceso. Depende de cómo se siga manejando, cuál va a ser las próximas actuaciones del Ministerio Público, porque es un tema muy prematuro, que está, fíjate que ni siquiera han pasado las 48 horas del proceso del plazo legal. Del plazo legal de la investigación que ha iniciado el Ministerio Público. Pero yo creo que en el país están sucediendo muchas cosas raras al mismo tiempo. Aquí como que nos estamos alejando de los problemas esenciales y fundamentales de la sociedad dominicana. Por ejemplo, el tema migratorio haitiano, que ya el presidente lo ha retomado, es un tema de cierta importancia, es un tema nacional para la supervivencia del destino dominicano, pero él lo ha tomado en cuenta. Pero también tiene que haber un asesor de hasta qué punto esas deportaciones podrían afectar la producción nacional y también Haití como segundo socio comercial de la República Dominicana. Pero él ha mandado una señal, porque la sociedad, un grupo de ultranacionalistas estaban ya reclamando que la presencia haitiana se ha hecho muy importante en ciertos polos turísticos. Tú mencionaste
tú mencionaste Punta Cana y Verón y todas esas cosas y Bávaro, y eso es un desarrollo social y económico que eso es prácticamente otra república. Eso viene siendo como la economía que de California, de Estados Unidos, que la economía de California se hace sola y ya Estados Unidos ya deja de ser el primer país del mundo. Bueno, hoy, entonces si tú le despegas el estado de California, hoy en día, entonces eso es lo que está pasando con Punta Cana, entonces todos los haitianos se van para allá. Fíjate que allá el único gueto que hay sociológicamente hablando, históricamente hablando, y de hecho también, porque vamos a hablar de situación de hecho, aquí no estamos teorizando ni nada, porque las cosas son como son y no como uno quiere que sean. El único gueto fuerte que hay, que ni la policía puede entrar, de República Dominicana, de haitiano, está en Verón, Frusa. Entonces aquí no podemos tampoco permitir eso. Yo entiendo al señor presidente, porque ya eso es ya la condición de cuestionar el establishment, el poder político de República Dominicana, que fue lo donde yo vi que este muchacho, el hijo del Guillermo Gómez, del destacado periodista Guillermo Gómez, porque ya yo, después de mi última comparecencia aquí, me hicieron unas observaciones con respecto a con la forma que yo me había dirigido a él, entonces yo tengo que moderarme también, porque eso le resta consistencia y seriedad al discurso que uno está planteando ante el país. Pero fíjate que ese muchacho, cuando trae al señor Pompeo aquí, también quiso hacer una especie de desafío al poder político, diciendo que él tenía informaciones, que él tenía esto, que tenía lo otro, que tiene todo el pero mundo, una pregunta, que tiene todo el país. Pero por el hecho de que él traiga Pompeo no quiere decir que él está desafiando no, pero que él dijo que declaró, hizo una declaración prácticamente que tú lo puedes interpretar como diría ese fino escritor nihilista, contradictor de paradigma y de verdad sistematizada como el Pedro Pérez. Él señaló prácticamente que tiene todo el país bajo fianza, que tiene todas las informaciones de las personas, y ya el Ministerio Público obligatoriamente, frente a una persona que declara eso, como es director de la CIA de los Estados Unidos de Norteamérica, que viene siendo el principal socio comercial del país, y es el marco referencial que nosotros hemos tomado después de la muerte de Trujillo para el desarrollo económico y social de la República Dominicana. No te pierden eso. Sí. La principal inversión que hay en República Dominicana es Norteamérica, y el desarrollo social que hemos logrado. O sea, mira, sea con el narcotráfico como punto de partida, con la remesa de los dominicanos en el exterior y con la ayuda de muchísimos organismos internacionales. Acuérdate de la Alianza para el Progreso de John Fitzgerald Kennedy, en los umbrales del gobierno del profesor Juan Bosch. O sea, no nos podemos perder en esos detalles. Entonces, aquí lo que yo te digo, que este tema de esta cosa, tú no puedes así de manera unilateral y de manera antojadiza, tú hacer una conversación con un ex ministro de los Estados Unidos de Norteamérica y tratar de decir que tú tienes todas las informaciones sobre todos los dominicanos, porque entonces tiene a todo el país libre bajo fianza ese muchacho. Pero que yo pregunto, ¿qué decir? Tiene todo el país libre bajo fianza. O sea, él tiene, cuando la administración de don Leonel Fernández Reina presentó el mismo problema, ahora yo pensaba... No, él no presentó el mismo problema cuando era más parecido, porque él hackeó unos correos. Esa es otra cosa. Eso te iba a decir. Él fue acusado de hackear unos correos. Unos correos, pero él no tenía ningún contrato con el Estado Dominicano. No, en esa época no estamos de acuerdo. No, espérate. Él vino a tener contrato cuando en la segunda administración de Danilo Fernández, pero honorífico. Ahí. Sí. Ahora, donde él montó sus cámaras y ese sistema de inteligencia fue en este gobierno, cuidado. Sí. Porque si me lo van a llevar y que por gobierno, no, espérate. Una persona como él, Jochi Gómez, no pudo nunca manejar ese sistema y lo dejaron montar el equipo, no lo dejaron montar los equipos. O sea, se le dio 1,000 y pico millones de pesos para que él hiciera ese trabajo. Se le ordenó a Hugo Vera a que Hugo Vera le ayudara. Y después que Hugo Vera lo ayudó, lo que pasa es que Hugo Vera le encantaba, porque no tiene carácter tampoco para hacer eso, pero le encantaba los videitos, las cosas, porque a todo eso es. Como ya Frank Cabral está viejo ya. Como hay un presidente de la República después de la muerte de Trujillo que le fascinaba oír esas grabaciones de adulterios y de cuestiones, y tú me hiciste esto y yo te hice lo otro, y que si yo qué, era enfermo con eso. Bueno, eso es lo que más eso es lo que más se percibe, porque ahora mismo hay 10,000 trucos. Por ejemplo, ahí dicen que FaceTime
no te pueden coger la conversación, pero todos te lo cogen. Pero ya aquí están cogiendo con toda la tecnología, aquí lo tienen, aquí no hay nada seguro. Aquí lo tienen todo. Yo casi estoy soltando todos estos teléfonos. Pero yo lo que te quiero decir es que básicamente el tema de Hochi y de Guillermo Gómez hay que estudiarlo, hay que verlo con la precisión de un cirujano, porque no se tratan de dos personas, se tratan de dos personas aliadas a la actual administración, claro, de don Luis Abinader Corona. Sí. ¿Se entiende lo que te quiero decir? O sea, no son dos guarebates, son dos personas aliadas, y quieras o no, o esté yo de acuerdo con con Guillermo Gómez, pero hay que reconocerle a Guillermo Gómez que cuando Luis Rodolfo Abinader Corona en la República Dominicana no tenía en el horizonte ninguna perspectiva de arribar a la conducción de los destinos nacionales, ya Guillermo Gómez lo estaba defendiendo y lo estaba a capa y espada. Entonces, eso son cosas que hay que verlas. ¿Qué es lo que pasa con ese muchacho? El Ministerio Público, cuando viene a ver, yo estudiando a forma, viene Jenny Berenice o algo, hay que estudiar, porque Jenny Berenice actúa en este momento y no actuó cuando porque Luis Abinader como presidente de la República le dio cintura, le dio la fuerza, le dio todo el poder, por eso ya no hay que autorizar tanto. Que no hay que autorizar tanto, no. Es que cuando el director de contrataciones públicas, inmediatamente él dijo todo eso. ¿Qué tiempo hace de eso? Bueno, él habló de que le hace ese contrato. ¿Y por qué tiene que actuar ahora? Bueno. ¿Por qué el Ministerio Público te tuvo ahora? Eso no te parece, como le decía un filósofo mexicano, Roberto Gómez Bolaño, lo sospeché desde un principio. Eso no te parece como sospechoso, Tito. Pero ¿por qué ahora, si el director, tú te buscas en Google, que casi va a ser un año? Sí, eso fue en el 2023, en noviembre. Exacto, ya casi va a ser un año. Tito, vamos a una pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de este paso que ha dado la Cámara de Diputados, el Congreso, el Senado de la República también, con la declaración de la ley, con la promulgación ya de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Seguimos en su programa conversando con Rafael Linares. Tito, reforma constitucional, ¿qué te parece esta última estocada que le ha dado el gobierno al país? Hay muchas disquisiciones a nivel de la doctrina jurídica en el ámbito del derecho constitucional, de que si es pertinente o no una reforma constitucional en este momento. Pero vamos a partir de una realidad concreta, de la actual coyuntura histórica de la sociedad dominicana. Y generalmente todas las constituciones que se han realizado en la República Dominicana, si analizamos la historia y evolución de la constitución, de las diversas reformas constitucionales, se han hecho bajo un consenso. Lo que no me ha parecido a mí, basado en el principio constitucional de la razonabilidad, que como decía Manei Pellerano en Constitución y Política, uno de los grandes maestros del derecho constitucional dominicano, es que esta reforma se haya hecho sin darle el tiempo necesario para que diversos estamentos de la sociedad se pronuncien. No es que el presidente no tiene esa facultad, él tiene esa facultad de hacer la convocatoria, pero que generalmente cuando se hace ese tipo de reformas se tiende a un concepto que puso muy en boga Agripino Núñez Collado después de la caída del muro de Berlín y las utopías revolucionarias, que es la concertación social. Cuando se va a hacer un aspecto o una reforma de ese nivel, yo creo que tiene que haber una concertación social previa entre las partes, entre los diversos estamentos de la sociedad. No quiere decir que un criterio que tenga un estamento sobre las ideas, sobre la reforma constitucional, sea lo que se vaya a imponer, porque esa no es la idea, sino que yo veo que, por ejemplo, tú no puedes coger a un bebé que tiene 6 meses y, como decía mi mamá, que en paz descanse, en el argot popular, tú no puedes ajustarle 2 compotas atrás de la compota un hamburger y después encima de eso un sancocho, porque lo va a matar. Entonces yo creo que don Luis Abinader está muy bien intencionado en sus aspectos, pero de buenas intenciones está pillado el camino del infierno. Parece que
le falta una asesoría, hay falta que yo siempre lo menciono porque indudablemente que en la apertura y la democracia fue uno de los hombres más inteligentes y que con más raciocinio y no solamente en el aspecto político, sino en el aspecto de las artes plásticas y todo, fue el visionario de que los artistas latinoamericanos iban a conquistar el mercado norteamericano y toda esa cosa, como fue Fran Marino Hernández. Hipólito tenía a Fran Marino ahí. Entonces, en este tema también hay que ver cada opinión con la precisión de un cirujano, porque aquí hay muchos colegas que están emitiendo opiniones porque responden a un partido político determinado, otros porque fueron beneficiados por el doctor Leonel Fernández Reina durante la designación para que fueran jueces del Tribunal Constitucional. O sea, opiniones que tú dirías, opiniones independientes, opiniones serias. Entonces no encontramos, cada quien emite una opinión sobre esta reforma desde la perspectiva o la óptica de su pensamiento político o pagando favores que recibieron del Estado Dominicano en un momento determinado. Entonces por eso se hace tan difícil tú realmente llegar a un consenso sobre la pertinencia o no de esa convocatoria, pero tenemos, por ejemplo, constitucionalistas que se han pronunciado de cierto nivel, de cierta envergadura, como el magistrado Milton Rey Guevara, que se pronunció sobre el tema del que está muy de moda también, de la elección del nuevo síndico de La Vega, y ya él se pronunció sobre ese aspecto. Entonces, hay aspectos que podrían decirse que no están en escuelas de pensamiento, no hay discusiones académicas y doctrinales o escuelas de pensamiento contrapuesta. Hay cosas que están dirimidas de manera clara. En la Constitución del 2010 podemos estar de acuerdo o no. Yo le critiqué en su momento a Leonel Fernández Reina que en dicha comisión, y eso es un caso siempre muy extraño, no figurara de unas 3 constitucionalistas del nivel de Juan Manuel Pellerano Gómez, de Augusto Luis Sánchez Sanjay y de Rafael Luciano Pichardo. Pero fue una constitución muy discutida, muy participativa, muy grande. Fue una reforma que prácticamente abarcadora, que abarcó muchísimas cosas. Pero mira, fíjate un detalle. Todavía ciertas leyes que hay que tirar, leyes orgánicas que hay que promulgar para que entre en vigencia completamente la reforma de 2010, no se han realizado ni se han promulgado. Entonces estamos haciendo una reforma nueva sin que todavía de la reforma del 2010 se haya puesta en vigencia en su totalidad. Entonces son muchas contradicciones pequeñas así que una voz independiente te puede decir, que como es el caso mío, que no pertenezco a ninguna agrupación política ni tampoco recibo beneficios del Estado Dominicano como recibe mucho y de otros partidos políticos, porque al fin de cuentas usted pone a ver las opiniones a nivel de la prensa nacional. Una prensa comprada y vendida. Todos han recibido beneficios. Entonces, esas opiniones, muchas no tienen mucha validez en ese aspecto de que son opiniones interesadas sobre el tema. Entonces, yo creo, sí, en lo que estoy yo de acuerdo. El único punto que para mí es un punto no controvertido es el tiempo, con la rapidez con que se quiere pasar la reforma constitucional y la reforma laboral también, que tiene que analizarse con mucho detenimiento, porque de acuerdo al principio constitucional de no retroceso social, los derechos adquiridos del trabajador tienen que estudiarse con mucha precisión y no pueden ser disminuidos. Y eso es un principio constitucional que ha sido vinculante a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional. O sea, que no podemos, yo entiendo, y me parece un poco inoportuno en un momento determinado donde que para la sostenibilidad financiera del Estado Dominicano, lo primero que se tiene que hacer aquí antes de cualquier reforma constitucional o cualquier reforma del Código de Trabajo, una reforma tributaria que garantice la sostenibilidad financiera del Estado Dominicano. La sociedad ha clamado por eso. Eso tiene todas las inversiones paradas porque nadie sabe con qué va a venir el gobierno, se ha discutido y eso es lo que se tiene que discutir en ese aspecto de la reforma constitucional. Entonces,
Entonces, ahí tú tienes un libro de introducción al derecho de Wenceslao Vega. Ese es un gran autor, hermano de Bernardo Vega, pero un gran autor importante del derecho dominicano, un gran abogado también. Sí. Porque independientemente de conocer la historia y evolución del derecho dominicano y de la judicatura nacional, es un hombre que es un fino abogado y un fino abogado que conoce muy bien la técnica jurídica. Es un hombre extremadamente humilde. Sí. Y partiendo del criterio de Gregorio Marañón en su lúcida y emblemática biografía, que era el libro de cabecera del poeta Balaguer, Tiberio, la historia de sentimiento. La humildad es una cualidad esencial a los hombres trascendentes. Partiendo de ese criterio, don Wenceslao Vega es un hombre trascendente para la República. Y así se la ha reconocido porque se hizo un libro recientemente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde se le hace ese reconocimiento del cual él es acreedor de los crisoles ante el país, porque la verdad que es un hombre que se ha dedicado su vida entera a dilucidar la historia del derecho dominicano. Entonces, aunque hay una pequeña obra del mi antiguo profesor de Derecho Civil de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, que se fue a destiempo, una de las mentes más lúcidas en el derecho procesal civil dominicano, como lo fue el licenciado Américo Moreta Castillo, trató en una obra, en un pequeño opúsculo, un ensayo, la historia del Poder Judicial en la era de Trujillo. En ese pequeño ensayo, que también lo ha abarcado en muchas de sus obras, don Wenceslao Vega. Pero volviendo al tema central, ya para concretizar, para tener una idea clara frente al país y la sociedad dominicana de la posición de Francisco Carvajal, hijo, con relación a todos estos temas. Yo entiendo, y es lo que es fundamental para la sociedad actualmente, que se haga una reforma fiscal que garantice la sostenibilidad financiera de la República Dominicana. El tema de la discusión de una reforma constitucional, una reforma laboral, claro, eso es un tema que puede ser de cierta importancia, porque precisamente es el señor presidente que está sometiendo ese proyecto, pero yo creo, en mi humilde opinión ante el país, es que debió hacerse primero la reforma fiscal, estudiar eso, el tema de la reforma fiscal. Tenemos que solucionar eso, porque la finanza pública no anda bien. Entonces ya el gobierno ha anunciado la reforma, pero nadie tiene un anteproyecto o un modelo de cuáles son las ideas y por dónde va a venir la cosa. Es mejor entretener al pueblo con muchas cosas y después entonces eso crea mucha inseguridad, y a nivel, fíjate que ya a nivel de ciertos sectores importantes del empresariado nacional se han pronunciado con relación a cierta inquietud que tienen por un lado por la no definición precisamente de esa política fiscal. Aquí tenemos que estudiar esto como una precisión de un cirujano, esta actual coyuntura económica que vive la República Dominicana y con relación a las otras tendencias económicas que están en boga en otras sociedades. Tenemos que analizarlo eso con la precisión de un cirujano, porque aquí hay muchos economistas opinando, pero lo que son unos mercenarios, porque son gente que le han servido a todos los gobiernos. Entonces eso te pagan, eso es como una bellonera, que tú quiero ir a donando la serie, y mete 25 pesos, quiero ir a Pocho y Familia, y mete 25 pesos. Eso no son gente que son calificados. O sea, aquí tenemos muy pocos economistas calificados, y los economistas calificados de verdad han hablado, Linares, de que es prácticamente insostenible las finanzas públicas si no viene una reforma fiscal urgente en República Dominicana. Y eso mismo es lo que te digo, sobre la mesa hay muchos proyectos que están parados con relación a inversiones que hay que realizar, que van a realizar inversionistas, pendiente a cuál va a ser el texto final de la reforma fiscal y ver realmente cuáles son las obligaciones fiscales futuras que vamos a tener los dominicanos. Eso es un punto esencial. Eso es un punto esencial, más importante que el mismo tema de la reforma constitucional y la reforma laboral. Eso yo creo que se puede hacer con más detenimiento y hacer las opiniones. Claro, el presidente tiene la mayoría en la Cámara Legislativa. El criterio que él tenga sobre un determinado aspecto, poco importa lo que diga la doctrina jurídica dominicana en el ámbito del derecho constitucional, porque el criterio de él se va a imponer. Y como la mayoría del Congreso Nacional está formado por focas
gente que de una vez aplauden y son sellos gomígrafos de lo que decide el Poder Ejecutivo, porque esa ha sido la tradición en los últimos años y sobre todo en la apertura y la democracia, que no hemos tenido voz disidente. La única voz disidente que hubo una vez fue Puig Mesón, que era un diputado del Partido Reformista que siempre estaba en disidencia con el poeta Balaguer en muchas decisiones trascendentes que él tomó de los destinos nacionales cuando era presidente de la República. Pero después la mayoría aquí lo que ha sido un sello gomígrafo. No hay gente que tenga un criterio para estudiar bien los temas a los cuales son sometidos, se buscan asesores. Mira este mismo señor, mi amigo y un destacado ciudadano y senador por la provincia de Santa Bárbara de Samaná, como es Pedro Catrén Bonilla, sí, hijo de una distinguida familia, incluso sobrino del mejor amigo que tuvo Danfi Trujillo aquí, como fue Pedro Bonilla, el fundador de Daintel, Pedro Pablo Bonilla, el fundador original de Daintel, a quien Leonel Almonte se lo compró, y era el gran amigo de Danfi, y su matrimonio de su mamá y su papá se hizo en el Palacio Nacional, y la cual Trujillo fue padrino. Entonces Pedro, tú lo ves ahí, en ese papel ahí, porque Pedro es un abogado muy fino a nivel y como sociólogo, pero Pedro está ahora dándole aquiescencia sin condiciones a todas las pretensiones que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces a mí me extraña eso de que una persona de ese nivel, de esas cosas, entonces digo yo, bueno, si ya ese que tiene crisoles lo está haciendo así, los otros que no tienen crisoles, perdóname la palabra, que son, y no lo quiero decir en el sentido despectivo, porque eso sería un irrespeto frente al país, en un país en las condiciones que estaban, pero después nosotros la mayoría lo que son unos guaremates, porque incluso el mismo presidente del Senado de la República Dominicana puede tener un espíritu crítico, porque tienen el tema de que es un dirigente sindical, un hombre muy correcto, un hombre muy educado, eso no se le, y un hombre de buenos modales, o sea, es un caballero. Sí. Pero también tú te recuerdas el tema de Faride, porque Faride entra al ocaso de la detentación, de la representación del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, porque cuando estaba Danilo Medina se convirtió en una fervorosa y entusiasta crítica de los préstamos internacionales que hacía el Partido de la Liberación Dominicana, y cuando le tocó ser senadora por el Distrito Nacional, se puso abiertamente a defender todos los préstamos. Claro, había una coyuntura de una pandemia, pero yo creo que también, si vamos a analizar ese aspecto de la política de endeudamiento externo, tendríamos que buscar 2 o 3 economistas, pero yo creo, así a simple vista, basado en el sentido común, que te van a decir que fue un poco acelerada a pesar de la pandemia que estábamos padeciendo, cuando don Luis Rodolfo Abinadel Corona, como dice el penalista Pedro Duarte Canán, ascendió al poder político, había ese problema de la pandemia, pero yo creo que se nos fue un poquito la mano con los préstamos. Entonces, ¿qué ha llevado eso? Al ocaso de una dirigente política que junto a mi amigo Guido Orlando Gómez Mazara son los que tenían la materia gris para desempeñar una posición política. Pues te voy a decir una cosa, la mayoría de esos candidatos son políticos inorgánicos. Tú lo sientas en una silla, vamos a preguntarle, venga, acá dígame quién fue Juan Isidro Jiménez Grullón. No te saben decir. Dígame en qué año llegó Pedro Andrés Pérez Cabral, Corpito, el autor de la Comunidad Mulata, y qué partido fundó, y por qué se fue para Venezuela de nuevo. O sea, aquí hay una serie de políticos, pero son inorgánicos para mí. Entonces, de esa cuestión de la conceptualización que hablaba Leonel Fernández, yo creo que son poca gente que pueden conceptualizar con Leonel Fernández en ese aspecto. Vamos a dejar un poco claro. Tito, te doy las gracias por asistir una vez más a este espacio que es tuyo. Siempre es importante e interesante este conversatorio. Dile a la gente por dónde lo puedes sintonizar. Canal 6. Canal 6. Y también. Canal 6 de 9 a 10 de la noche los sábados. Sí. Y volvemos de 12 de la noche a 1 de la madrugada los sábados. Y por Supercanal Caribe y Supercanal 33 para todo el territorio nacional, por Aster, Altiz y Claro, y para todos los Estados Unidos de Norteamérica por satélite los domingos de 11 a 12 de la noche. En Estados Unidos se ha hecho un programa muy popular porque yo estaba en humor en Miami y el señor le dijo a la hija, mire bien el nombre de la televisión que habla de República Dominicana. Sí. Porque Supercanal Caribe tiene una... Claro que sí. Supercanal, Frank Jorge, hay que reconocerle que hizo un gran esfuerzo y fue un pionero
en proyectar, hacer un canal de televisión para la diáspora, pero ya en su desarrollo y crecimiento ese canal ha traspasado lo que son los intereses de la diáspora y ha creado un canal de cierta importancia en los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, gracias a ustedes por sintonizar este espacio. Gracias a ti, Tito, por estar aquí con nosotros. Sigan en sintonía. Suscríbanse a este canal. Rafael Linares Guerrero. Hasta la próxima.